como bien sabrás si sigues mis vídeos, mañana u hoy, dependiendo de si este vídeo lo publique el sábado o el domingo, en Italia hay un referéndum. Se vota para 5 cuestiones, 4 tienen que ver con la legislación laboral y una tiene que ver con la inmigración, sobre todo sobre el derecho a la ciudadanía italiana, que en fin, quieren eliminar una serie de elementos del artículo de la ley que prácticamente va a permitir, eliminando, haciendo esos recortes, que la persona pueda necesitar en lugar de 10 años, 5 años para obtener la ciudadanía italiana. Bien, la cuestión es que muchos, como yo, estamos en contra de todas las medidas propuestas en ese referéndum y lo normal es que votemos por el no. Pero hemos elegido no votar directamente por una cuestión básica, según la normativa de los referéndum en Italia, y es que si quieres que gane el no, tiene más probabilidades de que gane el no, no yendo a votar, que yendo a votar. Y tú me dirás, ¿cómo puede ser esto así? Bueno, quédate conmigo, acompáñame en este vídeo porque además vamos a hacer un poquito la historia del referéndum, vamos a ver la historia del referéndum en Italia, realmente desde el 1946, con el primer referéndum donde los italianos tuvieron que elegir entre monarquía o república y ganó la república por muy poquito, lo tenemos que decir, prácticamente ha habido solo 2 referéndum de los 72, creo que son los que se han realizado, un total de 72 referéndum abrogativos, luego uno institucional, uno de orientación y 4 constitucionales, ¿vale? Son unos cuantos. Bueno, pero básicamente solo 2 han sido determinantes para la historia del país. Uno ha sido la elección república o monarquía, que ha sido determinante, el primero de todos, y luego el referéndum del 1987 sobre el nuclear, que prácticamente que llevó al cierre de las centrales nucleares y definitivamente sacó a Italia de la producción de energía nuclear. Un referéndum que además vino en un momento histórico importante, a pocos meses después del desastre de Chernóbil, y fue aprovechado precisamente por las presiones de las ramas de los verdes, y que a día de hoy va a ser revocado porque Italia sí que ahora quiere volver al nuclear. Quédate conmigo, acompáñame porque vamos a analizar un poquito todas estas cuestiones y te diré por qué es mejor no votar para que gane el no en lugar de votar no. Venga, vamos con el vídeo. Así es, mira, te voy a leer muy rápidamente la historia de los referéndum desde 1946. Lo voy a leer de aquí, de algo que tengo ya preparado. Italia ha celebrado un total de 78 referéndum nacionales. 78, desde el 46. Estamos hablando de más de uno por año. Estos se desglosan, bueno, casi uno por año. Estos se desglosan en la siguiente manera. 72 abrogativos. Un referéndum institucional. El abrogativo sirve para derogar leyes. Un referéndum institucional realizado en 1946 para decidir entre monarquía o república, un referéndum de orientación de carácter consultivo, simplemente conocer, y 4 referéndum constitucionales para aprobar o rechazar reformas de la Constitución. Recuerda un referéndum en los años 90 que tenía que ver incluso, los italianos tenían que elegir si cerrar o no la televisión de Estado. Creo que era algo así. No recuerdo qué ocurrió, no recuerdo ni siquiera si se llegó al quórum. Pero quiero decir que hubo referéndum importantes, ¿no? Cosa que en España prácticamente no se hace. Imagínate en España un referéndum para cerrar Radio Televisión Española. ¿Quién ganaría? ¿A que estaría bien que tener ese referéndum? Un referéndum para que se vaya Pedro Sánchez, por ejemplo. Un referéndum para derogar el régimen del 78 y que haya una representación directa, ¿eh? Y no a través de partidos por parte, es decir, que las personas que ocupen el Senado y el Congreso, las Cortes, sean elegidas directamente y no a través de partidos políticos. Imagina todos los referéndums que podrían cambiar a un país y no se hacen. Tenemos aquí, Italia es uno de los países de la Unión Europea que más ha recurrido a este mecanismo de democracia directa. Sin embargo, muchos de estos referéndums no han alcanzado el quórum necesario del 50% de participación para ser válido. Y este es el elemento clave. Es decir, que para que el referéndum tenga validez, gane el sí o gane el no, tiene que tener al menos un 50% de quórum. Ojo, 50%. Si vamos a las últimas elecciones generales en España, posiblemente, no recuerdo si se llegó al quórum del 50%. Estamos hablando de que más de la mitad de la población con derecho a sufragio
tiene que ir a votar y esto es una barbaridad. Más aún si se hace en junio, un domingo, que la gente lo que quiere irse a la playa. Por ejemplo, el referéndum de 2022 sobre reformas judiciales, la participación fue solo del 20,9%, lo que invalidó los resultados. En comparación con otros países europeos, Italia destaca por su frecuencia en la celebración de referéndum, siendo superada solo por Suiza en este aspecto. Desde el 1946 tenemos, en cuanto a los referéndums constitucionales, mira, según datos oficiales, fue alcanzado el quórum en 39 de 72 referéndum abrogativos. 39 de 72, poco más de la mitad. ¿eh? En cuanto a los referéndum constitucionales, Italia ha celebrado 4 desde 2001. Estos no requieren un quórum mínimo para ser válidos. Y la tasa de participación han sido del 34, del 34 en el 2001, del 52% en el 2006, del 65% en el 2016 y del 51% en el 2020. Por tanto, si consideramos todos los referéndums nacionales celebrados en Italia desde 1946, un total de 43 ha superado una participación del 50%, 43 de 78, ¿vale? Poco más de la mitad. Es importante destacar que a partir del 1997 la participación en los referéndums abrogativos ha disminuido significativamente. Desde entonces, solo el referéndum de 2011, que abordaba temas como la gestión pública del agua y la energía nuclear, logró superar el quórum requerido, con una participación del 54,8%. 54,8%. Esta tendencia refleja un cambio en la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa en Italia en las últimas décadas. Es decir, que para que gane el sí o el no, para que sea validado el referéndum, hay que tener un 50% de los votos. Y ahora te hago ese cuestionamiento. Un referéndum, ¿vale? ¿Tú crees que tiene un efecto llamada más para las personas que quieren el cambio o para las personas que no lo quieren? De por sí. Tú imagina que en Italia hace falta 500.000 de votos, 500.000 de firmas, mejor dicho, para que sea aceptado un referéndum. Y es muy fácil a través de ONGs y sindicatos que están organizados y capilarmente en el territorio italiano para tener al menos 500.000 firmas, 500.000 de firmas. ¿Vale? Por lo tanto, el referéndum pasa a trámite, es decir, se tiene que hacer con 500.000 y una firma, el referéndum se tiene que hacer. Ahora, habiéndose movilizado 500.000 de personas con firmas para ese referéndum, ¿tú crees que tiene más motivación a ir a votar la gente que quiere votar un sí o la gente que quiere votar a un no? Tú me dirás, depende de la pregunta. Bueno, un referéndum abrogativo es sí, quiero cambio, no, quiero que las cosas estén como estén. ¿Vale? Es evidente que en la proporción de sí respecto a los noes siempre va a ser mayor en un referéndum porque tienen mayor predisposición y mayor motivación al voto las personas que quieren el cambio. Porque las personas que realmente quieren el cambio solo tienen una opción, que es ir a votar que sí. Pero las personas que son indecisas o no quieren un cambio, tienen dos opciones, no votar o votar que no. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que por mucho que quieras que no, es muy probable que, independientemente del quórum, el cómputo final sea a favor de los síes. Es decir, que ganen los sí respecto a los no, independientemente del quórum. Por tanto, si tú vas a votar y votas que no, lo único que estás haciendo es darle el quórum necesario para que el sí gane. No sé si me explico. Estás elevando el quórum y, por tanto, acercando a que el número de personas que hayan ido a votar sea superior al 50%, pero ya sabes que ese no va a servir de nada que no sea el hecho de validar el referéndum en la eventualidad de que gane el sí. No sé si me explico. Entonces, mejor no ir a votar, porque no yendo a votar impides que el sí que va a ganar, muy probablemente sí o sí, ¿vale? El sí va a ganar, pero al menos no tenga quórum. Pero si vas a votar y pones que no, el sí seguirá ganando, pero además tú habrás contribuido a que alcance el quórum. Por esta razón, la gente que quiere el no, que gane el no, prefiere no ir a votar. La razón por la que yo también he elegido no ir a votar es también que tal como están formulados los enunciados son prácticamente incomprensibles. Lo has visto, si has visto mi vídeo anterior, y creo que es un insulto a la sociedad pedirle
que gaste su tiempo para ir a votar cuestiones de leyes, de recorte de artículos de leyes, que ni siquiera uno sabe cómo va a quedar el artículo porque el enunciado es tan largo y tan farragoso que no te permite entenderlo, ¿vale? Por tanto, creo que cuando son cuestiones jurídicas tan importantes, los ciudadanos no tienen la capacidad real para votar sí o no, y que esto lo tienen que hacer directamente los representantes de los ciudadanos. Los ciudadanos deberíamos estar para votar referéndum más relacionado con la vida del país y el destino del país, tal como fue, por ejemplo, el referéndum sobre el, em, el nuclear y el referéndum del 87 y el referéndum sobre república o monarquía del 46. Mira, aquí tienes la papeleta. Esta fue la papeleta del 1946. Referéndum sobre la institución del Estado. República o monarquía. Fíjate qué sencillo. Poner una marca en la casilla al lado del, digamos, de la imagen que se va a elegir. El logo de la monarquía, escrito monarquía. Mira qué fácil de entender para cualquiera. A eso me refiero, que cómo tienen que ser los referéndums. Y no meter un texto grandísimo con un enunciado de ley donde se dice que se recorta esto, esto, otro, de acuerdo con un artículo y con otro, con una sentencia que evoca a otra sentencia, que al final la gente no lo entiende. Pero esto sí que todo el mundo lo entiende. Eso fue el referéndum más importante. Un referéndum que además, fíjate, el 2 de junio del 46, que ha dado pie a la fiesta del 2 de junio, que ha sido hace una semana, menos de una semana. Esta misma semana ha sido la fiesta de la República en Italia, porque ese día 2 de junio los italianos eligieron voluntariamente la República sobre la monarquía. Y además lo eligieron, ojo que aquí están los datos, 12.700.000 personas contra 10.700.000. Es decir, fue una diferencia de un 20% a favor de la monarquía, 2 millones de personas. No fue mucho. Hay que considerar que todo el norte de Italia votó a favor de la República y, curiosamente, todo el sur de Italia, incluyendo la región de Lazio, que es la región de Roma, sería como el equivalente a la Comunidad de Madrid, todas votaron monarquía. Todo el sur de Italia quería la monarquía, que venía de los Borbones, etcétera, tenía tradición de monarquía. Es curioso, no es que haya ganado la República así a tope, ¿no? Como se suele decir. No, no, no. Fue un referéndum en cierta medida reñido, porque tengo aquí los votos, 54% a favor de la República y 45% a favor de la monarquía. Estamos hablando de casi un 10%, menos de un 10% de diferencia. Esto es lo que pasó. Y otro referéndum importante que tuvo Italia fue el referéndum sobre el nuclear, que lo realizaron en el 1987, después del desastre de Chernóbil, y ganó con un aplastante sí la derogación de la ley. Por tanto, prácticamente, pues, se quitó, prácticamente se cerraron, ¿no? El cierre de las centrales nucleares italianas. Ganó aproximadamente un 80%. Ojo, un 80% ganó para eliminar el nuclear en Italia en el 87. Por tanto, si quieres que gane el no, lo mejor es no contribuir al quórum, por tanto, no ir a votar. Yo estaba intencionado en votar que no, pero cuando entendí esto, dije, no, 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 no voy a votar. De hecho, no, no voy a votar. Y ha sido criticada, muy criticada, Giorgia Meloni en ese sentido, porque Meloni también ha planteado la misma estrategia. Tan es así que aquí lo tenemos, ha tenido una contestación, porque la estrategia de Meloni fue ni siquiera dar visibilidad al referéndum, y entonces en el Congreso de los Diputados apareció un tipo de la izquierda vestido de fantasma, como decir que el referéndum es un fantasma para el gobierno no le quiere dar, no le quiere dar visibilidad, ¿no? Somos invisibles como los fantasmas. Eso fue el circo que montó un siniestro. Fíjate que aquí esa es una de las contestaciones que más se le ha hecho a Giorgia Meloni, decir, mira, porque Giorgia Meloni ha dicho, voy a ir a votar, pero no recojo la papeleta. Como decir, va a haber un registro de que he votado, pero no voy a contribuir al quórum con la papeleta.
Dice, bueno, eso es como decir que voy a cenar al restaurante pero no como, que voy al baño a cagar pero no me bajo los pantalones, que voy al estadio pero no veo el partido. Alguno ha dicho, bueno, esto es lo que hace Meloni, se levanta todos los días, va a, como decir, a la Moncloa, ¿no? Al Palazzo Chigi, que es la sede de su institución, de presidente del gobierno, pero no gobierno, ¿no? Es decir, es su tónica. Le han criticado muchísimo porque, según la izquierda, invitar a la población a no votar es una forma de desacato de lo que son las responsabilidades de los ciudadanos y de las figuras institucionales. Y aquí Giorgia Meloni tuvo, con buen criterio, que recordarle a la izquierda que el partido ahora mismo, el Partido Democrático, que proviene del antiguo Partido Democrático de izquierda, eh, en el 2003 lanzaba folletos para decir no ir a votar, no votar al referéndum de 2003. Es decir, que esa estrategia de los partidos políticos cuando están en contra de un referéndum, quiere que gane el no, y que apuestan por no ir a votar porque es la mejor estrategia para que gane el no, es una estrategia legítima y que no es que ahora la izquierda se ha levantado diciendo que Giorgia Meloni no está respetando su rol institucional, invitando a la gente a no ir a votar. No, 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 es que esto lo hacía también el partido de gobierno en el 2003, ¿no? Esto es lo que dijo. Aspetto su qualsiasi cosa, dopodiché perché ho scelto di fare perché ho scelto, diciamo, di dire che andavo e che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda. Ho scelto di dire che vado al seggio banalmente perché sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, penso che sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne, dare un segnale di rispetto nei confronti dell'istituto referendario. Dice, he dicho que voy a presentarme a la circunscripción electoral porque soy el presidente del gobierno y porque represento una institución y quiero que la institución referendaria tenga valor y sea respetada por parte del presidente del gobierno. Y en ese sentido cumplo. Dopodiché, con sfumature diverse, non condivido i contenuti dei referendum e, come sempre nella storia di questa nazione, quando non si condividono i contenuti di un referendum, c'è anche diciamo, l'opzione della astensione, perché Dice, pero como no comparto los contenidos del referéndum, pues en la historia de esta nación, cuando uno no comparte el contenido de un referéndum, existe la legítima posibilidad de la abstención. come ci insegna un partito serio in Italia, Y aquí es donde hunde a la izquierda non italiana. votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutto. Y aquí cuando hunde a la izquierda italiana diciendo la misma izquierda que hoy me critica por la abstención, invitaba a la abstención en el 2003. Y aquí es donde calla muchísimas bocas en su estilo, como es habitual. Bueno, y con esto espero haberte dado una idea del por qué no ir a votar, si quieres que gane el no, es mejor en lugar de ir a votar no y entonces contribuir al quórum, porque lo más probable es que gane el sí. La gente que quiere el sí, que quiere el cambio, está más motivada en ir a votar, por tanto irá en mayor número. Pero también quiero proponerte desde España, que me estás viendo, un país de lengua hispana, ¿se hacen referéndum en tu país? ¿Son referéndum realmente importantes? Por ejemplo, en España, ¿qué referéndum crees que debería ser el más importante hacer? Yo, por ejemplo, tengo dos en mente. Uno es sobre el cierre de Radio Televisión Española y otro es sobre la representación directa de los escaños al Congreso y al Senado. Es decir, que los ciudadanos elijan directamente y no a través de listas de partidos a sus representantes en el Congreso y en el Senado. Y tengo un tercero que también me gustaría que hubiese, y es un referéndum sobre si queremos estar en la Unión Europea o no. En esta Unión Europea. O si queremos otra Unión Europea. Una unión económica que no sea una unión ideológica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fíjate en Italia lo que ha salido. 1.000 millones, 1 miliardo italiano son 1.000 millones de euros en 10 años que Bruselas ha dado a medias, a medios de comunicación y agencias de comunicación que se han convertido en los ultras a favor de la ideología europeísta, de la Agenda 2030. Dice, ¿cómo nace el consenso alrededor de Europa?
con millones financiados a medios y agencias. ANSA, que es como agencia F, 5 millones y medio de euros. RAI, como será la radio televisión italiana, ¿no? 2 millones. Il Sole 24 Ore, periódico económico, 1,5 millones. Grupos de televisivos y de comunicación. Así como Bruselas nos quiere controlar con propaganda. Y mi pregunta es, ¿queremos una Europa así que utiliza nuestros impuestos para este tipo de corrupción? ¿Queremos una Europa que recoge dinero y lo redistribuye a discreción de aquellos que mandan y que nadie ha elegido, como Ursula von der Leyen? ¿O queremos una Europa que básicamente se centre en establecer acuerdos de comercio entre países, pero que no maneje dinero público? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles de estos 3, 4 referéndum que te he propuesto crees que es el más importante, el que más urge en España? Y si tienes uno más, bueno, también escríbeme cuál consideras que es desde tu punto de vista. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.